Buenos días, tardes o noches, hoy estaremos presentando el capítulo 46 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse, los derechos de la historia. Los personajes no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar donde quedarse. Capítulo 46. Una poción para el Horrocrux y el regreso a Hogwarts, me llevó a ver a Slughorn, dijo Harry con amargura, con el cuerpo vibrando de tensión, implorando liberarse. Necesitaba correr. Si no, sabía que explotaría. Se alegró de que Severus le hubiera mostrado una manera de ayudar. Si no, otro incidente con Marge habría ocurrido mucho antes. Estaba tan enfadado todo el tiempo, ¿era normal? ¿O solo le pasaba a él? No lo sabía y, de todas formas, no le gustaba. Mordió el anzuelo. Y Dumbledore quiere que tome clases particulares con él. ¿Dijo por qué? Preguntó Severus, con los ojos entrecerrados, pensativo. ¿Qué tramaba Dumbledore? ¿Por qué las clases? Se había empeñado en no entrenarlo, así que ¿qué estaba pasando? Lo sabría tarde o temprano, ya que Hogwarts volvería a empezar muy pronto. Seguía sin gustarle que su hijo pasara tanto tiempo con Dumbledore, no con lo que sospechaba que Dumbledore creía que debía suceder. Tenía el presentimiento de que Dumbledore sabía que Harry era un Horrocrux. Como le había dicho a Harry, dudaba que Dumbledore realmente le hiciera daño. Nunca se ensuciaría las manos. Ni siquiera había derrotado a Grindelwald. Solo lo había encarcelado, nada menos que en su propia prisión, lo cual añadía sal a la herida. No, no lo diría, respondió Harry, tranquilizándose un poco ahora que había podido hablar con alguien. Era increíble la diferencia que suponía tener a alguien allí. Hablar lo ayudaba a sentirse mejor, no solo por esto, sino también por todo lo demás. Ya no tenía esas pesadillas tan violentas sobre Cedric y la prueba final. Seguían ahí, solo que ya no lo despertaban empapado en sudor frío como antes. Severus, por supuesto, tenía razón. Hablarlo le ayudaba. Ya no dudaba de Severus. Era extraño desear haber crecido con Severus como padre. Claro que, comparado con los Dursley, cualquiera habría sido mejor, incluso Fudge. Bueno, por ahora no hay nada que hacer. ¿Por qué no lees el resto del libro? Tengo algo que hacer, dijo Severus. Podía relajarse ahora que Harry había vuelto y Dumbledore no había intentado nada. Había estado en su laboratorio todo el tiempo que Harry estuvo fuera. Creía que podría estar cerca de descubrir cómo extraer el Horrocrux. Lo único peligroso era que no tenía forma de probarlo. Después de todo, no había nadie más con un Horrocrux incrustado. No, tenía que estar completamente seguro de que funcionaría. No podía arriesgarse a hacerle daño a Harry por nada. ¿Puedo correr primero? Preguntó Harry. Necesitaba desesperadamente desahogarse. Claro. Si me necesitas, llama a Dobby. Severus asintió a su hijo, haciéndole saber sin palabras que siempre estaría ahí para él. No era un hombre demasiado emotivo. No era de los que expresaban sus sentimientos. Lo dejaba traslucir con sus acciones. Era un milagro que Severus pudiera ser amable, sobre todo con la infancia que había tenido. Severus solo había conocido la ira, el maltrato, las peleas y la bebida. La vida no había sido fácil. El hecho de que Severus la hubiera superado significaba que era fuerte, lo suficientemente fuerte como para ver que Harry era lo suficientemente duro como para luchar contra su propio pasado. Lo haré, le aseguró Harry antes de darse la vuelta y salir por la puerta por la que acababa de entrar. Permaneció dentro de las protecciones, que lo mantenían a salvo, y empezó a correr por el campo. Harry se había preguntado a menudo por qué había un campo. A nadie en la familia Prince le había gustado el Quidditch, ni lo había jugado profesionalmente. Siempre habían tenido un don para las pociones. De hecho, había algunas muy útiles de la línea familiar Prince. Era mucho más fácil pensar en cosas intrascendentes que en lo que realmente le preocupaba. El mundo se estaba volviendo un lugar mucho más oscuro. Podía presentirlo incluso tras los muros de la mansión. Peor aún, los muggles no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Eran totalmente ajenos a ello. El ministerio había estado inventando eventos para cada ataque, así que la gente que veía las noticias no tenía ni idea de la realidad. El mundo del que Severus le había advertido estaba emergiendo. La gente estaba aterrorizada. Para colmo, el mundo dependía de él. Los periódicos habían revelado ese secreto. Fuera cierto o no, la gente lo creería. Necesitaban algo en que creer, pero ¿por qué no podía ser Dumbledore? Pensó Harry con saña mientras pasaba corriendo por el inicio, ahora en su segunda vuelta al campo media hora después, Harry regresó a la mansión. Dobby le dio una cena tardía.
No había comido nada en casa de Slughorn, y con razón, la verdad. No es que le hubieran ofrecido nada, pensó con amargura mientras comía su sopa de cebolla. Con el pan recién hecho, sabía absolutamente divina. Harry no pudo evitar preguntarse dónde estaría Severus. Había estado bastante callado últimamente. Normalmente Severus lo tenía entrenando todo el tiempo, ya fueran pociones, runas o defensa. Había logrado lanzar el hechizo fuego demoníaco con éxito, así que si se enfrentaba a Inferi, sabría qué hacer. Rumores o no, Harry no quería correr ningún riesgo. Estaba harto de sobrevivir con pura suerte, como McGonagall lo había llamado en primer año. Gracias, Dobby, dijo Harry mientras el elfo doméstico retiraba su cuenco y cuchara vacíos. ¿Necesita algo más el amo Harry?, preguntó Dobby, con sus ojos verdes llenos de adoración mientras se concentraba en su Harry. Daría la vida por él. Después de todo, Harry lo había salvado de los malvados Malfoy. No solo eso, sino que el amo Harry lo había tratado como a un igual desde que lo conoció, permitiéndole sentarse a su lado e impidiendo que Dobby se castigara a sí mismo. Dobby había estado tomando clases de oratoria con Severus. La palabra requerir lo delataba. Dobby jamás habría dicho semejante palabra, sobre todo cuando Harry lo conoció. De hecho, el elfo no sabía hablar correctamente. Harry supuso que el abuso y el desdén le harían eso a cualquiera. Además, probablemente a Dobby no le habían permitido hablar. Los Malfoy eran realmente malvados. Golpear a un indefenso, bueno, eso era ridículo, ya que Dobby podía defenderse, con bastante violencia, pensó al recordar a Malfoy cayendo pasillo abajo. Harry reprimió una sonrisa burlona, solo recordando las palabras de Dobby. No le harás daño a Harry Potter. Él también parecía muy satisfecho. Realmente no había otro elfo doméstico como él. No, gracias, Dobby, dijo Harry, poniéndose de pie. Ahora que estaba de mejor humor, decidió que le convenía leer un poco. Una cosa era segura, no iba a tener problemas con las clases este año. Era un buen lector y llevaba los libros adelantados para el curso escolar. Normalmente, Harry no tenía esa oportunidad. ¿Qué demonios? Incluso había terminado sus deberes. Sí, señor, dijo Dobby antes de desaparecer, probablemente para ir a limpiar un poco más. Harry acababa de entrar en su habitación y tomar el libro cuando llamaron a la puerta. Sabía que no eran los elfos, ya que no llamaban. Tenía que ser Severus. Curiosamente, abrió la puerta. Efectivamente, era Severus. Tenía una poción negra en las manos y se sentía muy satisfecho. ¿Tienes un momento?, preguntó Severus, entrando en la habitación cuando Harry le hizo un gesto para que entrara. Como siempre, Severus notó que la habitación de Harry estaba muy ordenada. Sus libros estaban alineados, el que estaba leyendo en la mesa junto a su cama. Sus deberes estaban apilados cuidadosamente en su baúl abierto. A Harry le encantaba la habitación, y sabía por qué. Ese maldito armario, bueno, los Dursley sin duda lo lamentaban profundamente. Seguían siendo ratas, y por desgracia él seguía alimentándolas. Podía ser vengativo, pero no era tan malo. O eso se decía a sí mismo. Sí. Estaba a punto de leer, dijo Harry, preguntándose qué querría su figura paterna. ¿Tendría algo que ver con la poción que tenía en la mano? Esta poción debería eliminar el Horrocrux. No tengo a nadie más con quien probarla. No estoy 100% seguro de que funcione, Harry. Lo que sí sé es que, si no funciona, no te hará ningún daño, explicó Severus con honestidad. Lo intentaré, dijo Harry. Confiaba en Severus más que en nadie en este mundo. Si decía que no le haría daño, sabía que no le haría daño. No en vano, Severus era el profesor de pociones más joven del mundo. Pero sabía que si no funcionaba, no solo él se decepcionaría, sino también Severus. Acuéstate. Podría marearte, ordenó Severus secamente, obviamente volviendo al tema. Estaba un poco preocupado por la poción, pero ya había repasado los ingredientes 10 veces. Realmente no debería haber nada que pudiera hacerle daño a Harry, aparte de quitarle el Horrocrux. Pero solo si funcionaba. Si no, tendría que empezar su búsqueda de nuevo. Severus vio a su hijo, completamente ensangrentado, acostarse, confiándole su vida. Le llenó el corazón de alegría, pero, por supuesto, nada de esto se notaba. Severus no era hombre que mostrara otra cosa que no fuera ira. No se dejaba llevar el corazón por la mano, y ayudaría a Harry a no hacerlo también. Toma, dijo mientras destapaba el frasco y se lo entregaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Había llegado el momento de la verdad. Rezaba por que funcionara, por haber descubierto por fin una forma de proteger a Harry, y porque el terrible control que Voldemort ejercía sobre su hijo se hubiera disipado. Harry respiró hondo antes de tragarse la poción de un trago, sin probarla primero. Y era algo bueno.
Quizá fuera la poción más repugnante que había consumido desde que entró en el mundo mágico. La habitación dio vueltas y Harry exhaló un bufido alarmado. Cerró los ojos, impidiendo que su estómago expulsara la comida recién consumida. Entonces lo sintió, un tirón en la frente y otro detrás del estómago. Era como un traslador, era la única forma en que podía describirlo. El tirón continuó. No dolía, pero lo sentía en lo más profundo. Después de unos minutos, el tirón cesó, como si ya no tuviera fuerza para continuar. Cuando Harry abrió los ojos, vio que Severus estaba agachado, observándolo con preocupación. Harry se sacudió los efectos persistentes. ¿Qué pasó?, preguntó Severus al ver que Harry se había recuperado. Tenía su libro de pociones abierto sobre su cama. La pluma estaba suspendida sobre el libro, esperando escribir algo. Sentí como un traslador. Me tiraba de la cabeza y el estómago. Seguía tirando y tirando hasta que se detuvo, describió Harry. El mareo no duró mucho, pero fue suficiente para marearme. Sabía que tenía que ser sincero, si no, no serviría de nada. Normalmente Harry no diría nada, porque comparado con lo que estaba acostumbrado a sentir, esto era pan comido. Mírame, exigió Severus. Harry ya sabía lo que iba a pasar. Lo averiguarían si tenía éxito o no. Harry asintió indicando que estaba listo, mirando a su padre a los ojos mientras Severus lanzaba el hechizo. Harry tuvo que contenerse para no luchar. Tan acostumbrado a mantener la mente cerrada, le costó mucha concentración y magia mantener sus escudos bajos. Entonces la búsqueda se detuvo. Severus había encontrado lo que buscaba. Entonces se retiró, con cuidado de no herir a Harry. No funcionó. La decepción de Severus era evidente. Se había movido. No tardó tanto en encontrarlo. Eso significaba que iba por buen camino. Solo necesitaba hacer la poción más fuerte. No sabía cómo demonios lo lograría, pero lo haría. Su mente ya estaba repasando los ingredientes que había usado y cómo podría hacerla más fuerte, más resistente, para que pudiera extraer el Horrocrux. Tal vez necesitaba transferirlo, en lugar de deshacerse de él. Funcionó un poco, pude sentirlo, era como si un elástico se estirara, pero no lo suficiente como para separarlo, contradijo Harry. Sí, de tu propio núcleo mágico, dijo Severus. Podría dañar el núcleo de Harry si lo conseguían. ¿Qué era más peligroso? ¿Que el Horrocrux estuviera dentro de Harry o la posible pérdida de magia? No toda la magia, claro, pero parte podría perderse en el proceso, incluyendo la posible pérdida de su capacidad para hablar con serpientes. No tenía sentido pensar en eso ahora. Esta poción no había funcionado, así que tendría que concentrarse en la que tenía entre manos. Tendría que hablarlo con Harry como es debido, así que era consciente de las posibilidades. ¿Necesitas algo?, preguntó Severus una vez cerrado el libro. Había terminado de escribir todo lo que Harry le había descrito. No, estoy bien, respondió Harry sacudiendo la cabeza. Muy bien. Buenas noches. Dicho esto, Severus salió de la habitación, cerrando la puerta de Harry. Sus pensamientos estaban centrados únicamente en la poción. No regresó a las mazmorras. En cambio, bajó a comer algo. Toby, tráeme algo de comer, pidió Severus al sentarse en el comedor. Exigía que todas las comidas se hicieran allí, a menos que Harry estuviera herido. Esa había sido la única excepción. Le pusieron delante un tazón de sopa de cebolla humeante y 3 rebanadas de pan recién horneado. ¿Ha cenado Harry?, preguntó Severus mientras comía. Sí, señor, respondió Dobby de inmediato. Se fue en cuanto vio que Severus ya no lo necesitaba. Se preguntó qué le depararía el futuro este año. Sus ojos verdes brillaron con maldad al recordar todo lo sucedido el año anterior. Se le había permitido ayudar en la venganza contra quienes habían herido a su Harry Potter. Umbridge nunca volvería a hacerle daño a su mago. Ni a nadie más, ya que estaba muerta a causa de sus enfermedades, para las que San Mungo no había podido encontrar cura. Dumbledore había sido una sorpresa. En realidad, no quería hacerle nada a un mago tan poderoso, pero después de que el maestro Severus se lo explicara, se mostró deseoso de ayudar. El malvado Dumbledore no debería hacerle daño a su mago de ninguna manera. Su Harry por fin tenía a alguien que se preocupaba por él, y Dobby lo apreciaba de verdad. Harry, señor, dijo Dobby al entrar, sorprendiendo a Harry, que estaba profundamente absorto en su libro. ¿Qué pasa, Dobby?, preguntó Harry, terminando la última frase antes de levantar la vista. Cuanto más difíciles se volvían los libros, más interesantes se volvían. Entendía por qué a Granger le gustaba tanto leer. Había tanto conocimiento ahí fuera esperando a que alguien lo devorara. Necesitaba esto si quería sobrevivir a esta guerra. Tu correo. Dobby se lo entregó.
Ya lo habían revisado para ver si tenía maldiciones, maleficios, conjuros o cualquier otra cosa que pudiera haber en el correo. No había ningún problema, así que Dobby, leal como siempre, se lo llevaba a su mago. Gracias, Dobby, dijo Harry, tomando los sobres con entusiasmo. Por la letra, sabía de quién era cada carta. Sirius, Neville, Luna y otra más, pero Harry no la reconoció. Saber que era segura era la única razón por la que se atrevía a abrirla. Severus le había contado lo que hacía el señor tenebroso, cómo había llegado hasta sus enemigos. Cartas con trasladores, cartas malditas, encantamientos imbuidos en las cartas que destrozaban todas las protecciones. Harry abrió la carta, mirando la base, y descubrió que era de los gemelos Weasley. No había tenido contacto con ninguno de ellos desde su pelea con Ron. Tenía curiosidad por saber qué querían. Les habían dicho a todos que no volverían a Hogwarts este año. Hola Harry, por cierto, Ron está muy cabreado porque vinimos al ministerio contigo en lugar de él. En fin, solo queríamos avisarte que nuestra tienda ha despegado. Por fin hemos comprado un local y un piso encima de la tienda, donde nos alojamos ahora. Aquí tienes un cheque de Gringotts. Es el porcentaje de un mes de las ganancias de la tienda. Necesitamos tu número de bóveda para depositar el dinero el próximo mes. Te enviaremos una caja de nuestros productos, gratis, por supuesto, como apoyo financiero. Empezamos haciendo sombreros escudo, como una broma. Ya sabes, para retar a tu amigo a que te maldiga y ver cómo la maldición se recupera. Luego, el ministerio compró los 500 que teníamos en stock. Ahora hemos ampliado la oferta a capas y guantes escudo. Claro, no servirán de mucho contra maldiciones imperdonables, pero ayudarán. También están los detonadores de duelo, que hacen ruido al alejarte, manteniendo a cualquiera alejado. Incluso hemos creado polvo de oscuridad instantáneo, muy útil si necesitas escapar rápidamente. Te enviaremos uno de cada uno. Espero que le saques provecho. Grady Forge. A Harry le sorprendió que ya hubieran comprado un local. Debían de estar yendo muy bien para poder hacerlo tan pronto. Le sorprendió que se hubieran molestado en darle un porcentaje. Odiaba a Ron y a Perky después de esa carta que les había enviado. ¡Qué idiota!, abandonando a la familia por una carrera con Fudge. Ojalá se desahogara, sobre todo, Merlin no lo quiera, antes de que uno de ellos muriera. Él, Harry, podría haber dejado de ser cercano a ellos, pero eso no significaba que no le importaran. Sería devastador si algo pasara. Había salvado las vidas de Ginny y Arthur, por Dios. Bueno, en realidad Severus le había salvado la vida a Arthur. Si no fuera por su rapidez, habría muerto. Acosar, me sorprende que ya tengas la tarea hecha. Tu padre y yo siempre la dejábamos para el último momento. Supongo que Snape se está portando muy duro con eso, ¿no? Siempre entregaba la tarea a tiempo en el colegio. Era el consentido de los profesores. Slughorn siempre se lo tomaba con calma. No entendería la diversión ni aunque le mordiera en su nariz anormalmente grande. ¿Has tenido visiones últimamente? Espero que no. Sabes que puedes contármelo si las tienes, ¿verdad? Puedes hablarme de lo que sea. No creas que no me he dado cuenta de que ya no las tienes. ¿Cuándo me contarás lo que pasó con tus amigos? ¿Por qué tuve que enterarme por el profesor Dumbledore? Bill y Fleur están comprometidos y planean casarse el año que viene. Ron era un buen amigo, Harry. Está destrozado por lo que se ha interpuesto entre ustedes. Ni siquiera Hermione era la misma de siempre cuando venían de visita. Tu padre siempre se enfadaba conmigo, pero al final nos reconciliamos. Espero que también encuentres la fuerza para reconciliarte con Ron. Canuto PD. ¿Qué te gustaría para tu cumpleaños? Harry negó con la cabeza. Por mucho que lo intentara, Sirius siempre encontraba algo, o la falta de algo, para compararlo con su padre. Cada carta contenía tu padre esto, tu padre aquello. ¿Por qué Sirius no podía verlo como un hombre de verdad? Quizás, una vez que saliera de Hogwarts y dejara de ser Auror, a su padrino se le diera cuenta de que no era el maldito James Potter. Estaba harto de intentar ser lo que todos esperaban de él. Este año iba a dejar que brillara algo de su verdadera personalidad. No podía seguir interpretando al chico dorado de Gryffindor por mucho más tiempo. ¿Querían que fuera un líder? Pues eso es lo que tendrían. Un líder sarcástico, pero uno al fin y al cabo. Septiembre, estación de King's Cross, expreso de Hogwarts. Harry subió al tren sin que nadie lo viera. Estaban demasiado preocupados y ansiosos como para preocuparse por un estudiante que se alejaba solo. Las últimas semanas habían sido, como mínimo, una sorpresa. Cuando recibió los resultados de sus exámenes Timos, Severus se sintió orgulloso de él. No solo lo dijo, Harry lo vio con sus propios ojos. Los ojos de Severus se llenaron de calidez y orgullo.
Solo por un instante, pero ahí estuvo. Significaba más que cualquier otra cosa en el mundo. La verdadera sorpresa llegó más tarde ese mismo día, en forma de una escoba nueva. Le dieron el día libre y Harry no discutió. Fue directo al grano. Toda la tensión acumulada durante todo el año se desvaneció cuando volvió a volar en escoba. El esfuerzo, el entrenamiento, había merecido la pena. Severus se sintió orgulloso. Tenía a alguien que estaba orgulloso de él. Nunca antes se había sentido tan feliz, realizado ni orgulloso de sus propias habilidades. Había pasado 10 búhos, y la historia de la magia había superado las expectativas solo por la visión. Resultados del nivel de magia ordinaria: calificaciones de aprobación. Sobresaliente, O, superó las expectativas, E, aceptable, A, calificaciones de reprobación. Malo, P, terrible, T, troll, T, Arrijames Potter astronomía. O, cuidado de criaturas mágicas. O encantamientos. O, defensa contra las artes oscuras. O adivinación. O, herbología. O, historia de la magia. E pociones. O, transformaciones. O, curso de curación. O Dumbledore había vuelto a interferir en su vida, llevándolo a Grimmauld Place por su cumpleaños. Como era de esperar, Ron y Hermione, así como los Weasley y la mayoría de la Orden, habían estado allí. Había sido más bien una fiesta, pero Harry no había estado entusiasmado. Ni siquiera todos los regalos le habían levantado el ánimo. Solo quería un día tranquilo preparando pociones con alguien que realmente se preocupara por él. Solo querían su arma, su héroe, al fin y al cabo. Harry sabía que no debía sentirse así. Durante años había deseado una fiesta. Cuando por fin llegó, sintió que no era el momento adecuado. Afuera había una guerra. La gente moría, y allí estaban ellos jugando a ser familias felices. Pero, al oír hablar a los demás, se dio cuenta de que sí lo sabían. Todo era una fachada para los niños. Oyó que Karkaroff había sido encontrado muerto, nada menos que en la Casa de los Gritos. También que Fortescue y Ollivander habían desaparecido. Por suerte, lo habían enviado a casa después de la cena, que, sin duda, había sido preciosa. Molly Weasley sí que sabía cocinar. Harry le había llevado a Severus un trozo de pastel a casa, demostrándole que no se había olvidado de él. Por desgracia, Harry no pasó mucho tiempo sin ser observado. Al subir al tren, la gente se pegaba la nariz a las ventanillas de los compartimentos solo para verlo. Harry se estremeció. Odiaba que lo centraran en los focos. ¿Por qué no lo dejaban en paz? Maldito sea el profeta. Hola, Harry. Dijo una voz familiar. Harry se dio la vuelta y se alegró muchísimo de volver a ver a Neville. Nef. ¿Quieres un compartimento antes de que se acaben todos? Preguntó Harry. Hola, Harry, dijo Luna, acercándose a Neville por detrás. Ya nunca estaban lejos el uno del otro. Hola, Luna, ¿cómo estás? Preguntó Harry. Finalmente vieron un compartimento vacío y se apiñaron dentro. La mochila de Harry contenía varios galeones, su uniforme, su baúl encogido y, por supuesto, su capa de invisibilidad. Nos miran fijamente porque estamos contigo, se quejó Neville, luciendo extremadamente incómodo. Eso es lo que piensas. Te están mirando porque estuviste en el ministerio, corrigió Harry, sonriendo irónicamente. Ah, eso, dijo Neville tímidamente. Pensé que la abuela se enfadaría, pero estaba contentísima. Iba a regalarme una varita nueva. Tenía que contárselo. Estaba encantada. Por fin estoy a la altura de mi padre. No deberías intentar estar a la altura de tu padre, Neville, lo reprendió Harry suavemente, sacudiendo la cabeza. También he intentado decirle eso, dijo Luna con ironía. Los tres siguieron hablando alegremente de sus veranos, aunque Harry omitió algunas cosas. Se agradecieron mutuamente los regalos y dijeron lo felices que estaban de volver a Hogwarts. Tengo algo que contarte, dijo Harry. Cuando lleguemos a la sala de los menesteres, claro. ¿Se trata de lo que dijo el profeta? Preguntó Luna, mirándolo fijamente con sus extrañas y enormes gafas de colores. Neville dejó de intentar que Trevor hiciera lo que quería y miró fijamente a Harry también. No tenían razón, ¿verdad? Preguntó Neville con expresión horrorizada, pero resignado, como si ya sospechara que era cierto. Harry asintió solemnemente. ¿Qué opinas de eso? Preguntó Luna con simpatía. Habían pagado sus dulces cuando pasó el carrito, por lo que se sorprendieron cuando de repente alguien irrumpió en el compartimento. Hola, Harry, soy Romilda Vane, dijo, echándose el pelo negro hacia atrás. ¿Por qué no te unes a nosotros en nuestro compartimento para no tener que sentarte aquí con ellos? Harry resopló ante la confianza que tenía en que aceptaría su oferta. Resulta que son mis amigos.
Así que, ¿por qué no te vas a tu compartimento antes de que te maldiga? Y quizá descubras lo que le hice a Voldemort. Chilló, aterrorizada, y pasó corriendo junto a sus dos amigas para salir del compartimento antes de correr por el pasillo chillando de miedo. Neville y Luna también lo miraban con los ojos abiertos. No esperaban que su amiga actuara así, pero lo superaron enseguida. Todos estallaron en carcajadas. Irónicamente, fue justo cuando Ron pasaba. Los miró con celos y tristeza, por los dulces que solía compartir con Harry, escritos en el rostro, antes de marcharse. «¿Sabes? Siento un poco de lástima por él», dijo Neville. Por desgracia, aprendió demasiado tarde que no hay que darlo por sentado. Por supuesto, coincidió Harry, sacudiendo la cabeza. No, lo que sea que Luna iba a decir se interrumpió cuando la puerta del compartimento se abrió nuevamente. «Se supone que debo entregarles esto a Neville Longbottom y a Harry Potter», dijo la estudiante de tercer año, con el rostro enrojecido al mencionar el nombre del niño que vivió. Neville y Harry intercambiaron una breve mirada de confusión antes de aceptar las cartas. Ella se tambaleó hacia atrás y salió del compartimento. Negando con la cabeza, ambos abrieron las cartas y leyeron su contenido. «¿Qué pasa?», preguntó Luna con curiosidad, asomando la nariz por encima de su quisquilloso. «Una invitación», respondió Neville. «¿Quién es Slughorn?». «Es el nuevo profesor», dijo Harry, luciendo como si preferiría vomitar sus entrañas antes que hacer cualquier cosa que eso sugiriera. «Acosar, me encantaría que me acompañaras a tomar un bocado de almuerzo en el compartimento C atentamente, profesor F. Slughorn. ¿Qué quiere de mí?», preguntó Neville confundido. «Buena pregunta. Es coleccionista y le gusta hacerse amigo de gente que hará algo valioso en el mundo mágico o de familiares de alguien influyente», explicó Harry. «Él enseñó a nuestros padres, Neville». «Oh», dijo Neville. Esta invitación solo puso al pobre chico aún más nervioso. Estar a la altura de sus padres era difícil. Harry lo sabía y deseaba que Neville no lo intentara. No era sano. Debería saberlo, había intentado durante 4 años estar a la altura de sus padres. Lo que hubiera hecho, no había sido suficiente. «¿Te vas?». Neville parecía preferir la peste o comerse sus propios intestinos. «No», dijo Harry sacudiendo la cabeza. «No voy a quedarme ahí sentado escuchándolo hablar sobre mí y las cosas que he hecho». Neville parecía aliviado. «Es extraño, ¿no?», dijo Luna, ladeando la cabeza. «¿Qué?», preguntó Neville, mientras él y Harry la miraban con curiosidad. «Malfoy no ha entrado. Siempre entra», explicó Luna. «Probablemente esté molestando a los estudiantes más jóvenes», dijo Harry encogiéndose de hombros, aunque Luna sí planteó un punto interesante. Malfoy lo había estado ignorando de todas formas, desde aquel día del verano del año pasado. Severus lo había castigado todo el año pasado. Ojalá el idiota hubiera aprendido la lección. Había visto la cara de Draco después de lanzar el hechizo, antes de caer inconsciente. Malfoy estaba pálido como un muerto, con aspecto casi enfermizo. Harry sabía que no tenía las agallas para ser un mortífago. Aún así, era curioso, ¿qué estaba haciendo Malfoy? Gracias por haber escuchado hasta el final, les deseo un lindo día, adiós.